Ya has sacado el tema de la Semana Roja de Sevilla, que es un tema que tampoco conocía yo, pero que Es tremendo, ¿eh? es muy interesante porque tú cuestionas que la República llegara pacíficamente. Exacto. Y hablas de cómo en un parque de Sevilla, no me acuerdo el nombre ahora, Parque de María Luisa. María Luisa, prácticamente se aplica la ley de fugas La ley de fugas a a cuatro. 4 o 5 A cuatro. comunistas, Sí, sí, ¿no? sí. Y se les ejecuta / asesina. Sí, sí. Y es un tema que yo no me esperaba encontrar en el libro, pero es que hay un capítulo entero dedicado a la conflictividad, digamos, sociolaboral, a lo que Sí, es la violencia civil en la Segunda República, pero ligada a lo que es el mundo del trabajo. Y es muy llamativo porque yo imagino que es en la línea, no he podido leer todavía a González Calleja, pero me han hablado muchas veces de él. Pero, y entonces imagino que es en la línea de que cuando uno realmente, lo que me han comentado personas que han profundizado en el tema, es que cuando se sumerge uno en la violencia que había en la Segunda República no se encuentra tanto asesinatos o conflictos entre personas de izquierdas y derechas, sino entre las fuerzas del orden público y los trabajadores. Y exacto. entonces eso es un cambio de paradigma a la hora de pensar la Segunda República, de por qué popularmente nos han hablado tanto de como si gente corriente en su tiempo de ocio se matase por ideas políticas, cuando en realidad lo que había era conflictos en el mundo del trabajo. Exacto. Y eso ocupa un capítulo entero en Sí. el libro, y salen constantemente casos y casos y casos, y yo no tengo simpatías anarquistas, digamos, pero no puedo evitar desarrollar cierta empatía cuando veo que cómo se debía de sentir esta gente, tanta gente, cuando con la llegada de la Segunda República se seguían tolerando abusos tremendos por parte de la Guardia Civil o de otras fuerzas de orden público. Y me sorprendió mucho verlo en tu libro porque además yo había leído un artículo tuyo en Sin Permiso y tú eres partidario de la tesis de la destrucción de la democracia en la Segunda República, ¿no? Sí, ¿no? Es que el artículo en Sin Permiso debe ser un artículo así mío, pero sacado a lo mejor de mi blog. Y no trataba, ahora no sé cuál es, porque No, cuando me dices que yo soy partidario de la destrucción de la República, he no, dicho, no, bueno, no, de la tesis. Digo de la interpretación de que bueno, al final sí, no es el de que fracaso de la democracia, sí, no sí, es el sí, fracaso sí, de la democracia, sino la destrucción de la República, sí, de la sí, sí. República. Y Ujú. bueno, ya me he Bueno, desarrollado sí, un sí, poco. no, pero has expuesto bien, efectivamente, que normalmente la Segunda República aparece como un lugar de conflicto político en el que los españoles no pueden entenderse porque están ya pues con ideas totalmente opuestas y que debido a ese choque de ideas al final todo salta el incendio, con tanta chispa salta el incendio de una guerra civil. Evidentemente el libro este lo desmitifica. Es muy claro que la violencia rural, la violencia laboral, es laboral y los conflictos de tipo sociales son los que dominan la Segunda República. Yo hago un microanálisis de unos 14 casos para que se vea cómo evolucionan, ¿no? Pero Eduardo González Calleja lo ha trabajado más globalmente y sale lo mismo. Otra cosa es que en el ambiente del Frente Popular esta intensidad varía y entonces haya más violencia de tipo político. Entre otras cosas porque ya hay un grupo organizado que es Falange, cuya acción principal es provocar el enfrentamiento directamente. Es decir, es lo que vemos hoy con la extrema derecha de cara a acciones conflictivas. Es decir, que eso la Falange no ganó nada, no, pero tenía una fuerza de grupos muy bien organizados que en el ambiente de los últimos de los meses de mayo a junio o abril, junio del 36, tiene una capacidad de provocar conflictos que a su vez, acción-reacción, provocan otros que llevan a una cierta dinámica. Pero eso es una parte, primero, algo reducida dentro del total y ocurre, dijéramos, al final de la República. Toda la parte anterior tiene otra dinámica, ¿no? Es decir, ahí hay figuras, hay una figura clave en la historia de la conflictividad
que tiene gracia que en principio el que hace de ministro de la Gobernación, que en principio tiene que gobernar, lo que hace es provocar la realización, como es Rafael Sánchez Salazar, que es el ministro del año 34, en el que prácticamente la gran huelga campesina de junio del 34, del 5 de junio del 34, estaba a punto de resolverse y estaban negociando ya. Y sin embargo, ahí tiran hacia adelante, consideran que es una amenaza para la economía nacional que haya una huelga campesina y de alguna forma militariza a los labradores. Es decir, o se trabaja o se mete el ejército y, por supuesto, se utiliza la ley penal para evitar las huelgas. Es decir, la huelga campesina de junio del 34 es un aprendizaje de la huelga de octubre del 34, que tiene otros componentes, porque ahí hay bueno, pues ahí la CNT tiene en Asturias tiene un papel importante, pero hay los mismos, más de un historiador y bastantes, yo diría que González Calleja, Fontana y otros, ahí demuestran que ya se sabía eso y que en ningún momento hubo un intento de parar algo que se sabía que iba a fracasar desde el punto de vista de la izquierda. Es decir, que al gobierno le interesaba, al gobierno, en este caso a Salazar Alonso, le interesaba que eso se precipitara cuanto antes para poder justificar, como luego llegó, las fuerzas que van a acabar con la represión, son las fuerzas marroquíes, la intervención que tiene Franco. Es un laboratorio de lo que va a ocurrir después. Es decir, es provocar algo que podía fracasar y que del que se desentendieron enseguida Largo Caballero, que luego lo tuvo que sufrir en la cárcel, como Companys por otra parte, etcétera, ¿no? Es decir, que hay dinámicas de conflictividad que tienen una autonomía propia, pero hay otras que la tienen provocadas desde arriba también. Y eso pues, conviene tener en cuenta, ¿no? Es decir, como tú creas un conflicto, o como tú no ayudas a que ese conflicto se vaya difuminando con negociación, que es lo que se estaba viendo, ¿no? El día 3, 4, 5 de junio estaban interviniendo por una parte el ministro de Agricultura y por otra parte el ministro de Justicia, yo creo. Y el gobierno prohíbe, o el ministro de Gobernación impide a sus compañeros que puedan tomar este tipo de negociaciones. Sí, es una... Todo esto viene a cuenta de... bueno, la conflictividad no es una conflictividad entre hermanos que no se odian, que se odian y que ya se estalla y tal, y un Largo Caballero incendiario con ese tipo de primeros titulares de la prensa, ¿no? O nos dan la democracia o iremos a por ella, ¿no? Ese tipo de frases que, bueno, que están hechas para levantar ánimos, pero que el Largo Caballero está fuera del gobierno. Me estoy refiriendo al Frente Popular, es decir, es que quien está llevando el gobierno, que es hazaña, ¿no? Son republicanos de centro izquierda. No hay un extremismo y realmente está muy bien demostrado que llega un momento en el que la política de orden público en el Frente Popular se impone desde arriba y que no hay ese desorden. Es verdad, en un periodo tan pequeño hay 300 muertos. Es mucho, 6 meses. Pero bueno, quiero decirte, ni eso no justifica una guerra civil. No creo que diga ninguna barbaridad. Lo que claro, si dices, bueno, si por 300 muertos tenemos que matar a 1 millón, si jugamos ya este tipo de cifras, pues entonces, quiero decirte, muchos más hubo la transición española del 75 al 78, ¿no? Y eso no supone, entonces, ese tipo de barbaridades que se dicen, es que había que llegar, porque ya no nos entendíamos, había una violencia. Es absurdo cuando se sabe que desde el año 31 se está conspirando contra la República. Entonces, la palabra clave aquí en todo esto es la legitimidad. No se aceptó la legitimidad de la República. Si tú pierdes en el 36 y en vez de aceptar dices que ha habido fraude, como han dicho Trump o han dicho Bolsonaro,
y ya dijeron Gil Robles en el 36, evidentemente das pábulo a cualquier cosa, que es lo que pasó. Y todavía lo hacen algunos historiadores. Fraude en las elecciones del 36. No hubo fraude. Hubo unos resultados justos, pero está demostrado distrito por distrito que no hubo fraude. Pero bueno, esto es el tema de la conflictividad que nace de dentro, que puede estar provocada desde arriba, que tiene intereses distintos, ¿no?